Continuamos en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro entrevistado en piso, el economista Jorge Garicoche. Jorge, muchísimas gracias por venir. Buen día, Eduardo. Un gusto siempre compartir contigo, con toda la teleaudiencia de Canal Pro. Jorge, te queríamos preguntar primeramente, el Banco Central del Paraguay dio el dato preliminar del movimiento económico del año pasado. Se tuvo finalmente una reducción, por lo menos en el dato preliminar. Esto se puede ir ajustando en la medida en el que el Banco Central va haciendo mejores cálculos. Pero, ¿qué ritmo viene teniendo la actividad económica, teniendo en cuenta que también para este año se prevé un crecimiento relativamente importante, Jorge? ¿Hay una dinámica que permita empujar eso o está un poco estancado el tema de la actividad? Sí, el año pasado, con los números preliminares que se tiene, Paraguay cerró en esos niveles que ya se venía conversando. Efectivamente, hubo un estancamiento de la economía, ¿verdad? Es cierto que los números fueron negativos, pero a cómo se venía pronosticando a mitad del año 2022, eso fue mejorando un poco en la segunda etapa y esa caída no fue tan grande, ¿verdad? Para este año, las expectativas siguen marcando de que el crecimiento se encontraría entre 4 y 4,5%. Y el ritmo hoy, si bien todavía está lento, si bien todavía no tenemos esa enorme variación de actividad económica con relación a lo que uno esperaría o quisiera, más que esperaría, uno quisiera tener ya, todavía viene lento, pero estaba dentro del marco de lo esperado, ¿verdad? Es decir, se está recuperando terreno en lo que es el sector primario, un sector que fue muy golpeado el año pasado. Uno tenía una previsión de que íbamos a tener un mejor ritmo incluso de cosecha, cosa que se fue confirmando de que no vamos a tener un año récord, pero sin embargo hay una variación positiva, enormemente positiva con relación a lo que fue el año pasado. Entonces, eh, todavía sigue esa expectativa del crecimiento, se sigue manteniendo eso que te mencionaba de 4,5%. También hay que recordar que hay un montón de inversiones industriales que se están dando este año, por lo tanto eso es lo que sostiene un poco de que a final del 2023 uno esperaría que Paraguay de vuelta retome una senda de crecimiento económico. Particularmente creo que esa senda de crecimiento lo vamos a retomar y por supuesto al final del primer trimestre, allá por final de marzo, ya vamos a tener un poco más claro si va a ser 4, si va a ser 4,5, si va a ser un poco menos. Hoy parece ser de que estamos encaminados a eso. Jorge, también el Banco Central dio a conocer hace poco los datos del estimador de cifras de negocios. Este es prácticamente un indicador sobre las ventas de nuestro país y mostró números retraídos. El Banco Central estima de que se tuvo una caída en torno a 1,3% en el acumulado del 2022, con unos sectores como el de venta de combustibles, por ejemplo, con caídas más importantes. ¿Cómo te parece que está evolucionando este indicador? Porque también tiene sirve como un indicador adelantado prácticamente del consumo, es decir, muestra en realidad el consumo, cómo se está desempeñando. ¿Cómo está este indicador, Jorge? Sí, así mismo como mencionas, estos son indicadores que van mostrando un poco el ritmo que va teniendo en los negocios. Eh, Todavía no tenemos ningún dato del 2023, ahora van a comenzar a salir los datos del 2023, pero la temperatura de la economía que uno puede ir midiendo con variables un poco más blandas, como las expectativas o el índice de expectativa, de confianza del consumidor, nos van mostrando algunas mejorías, ¿verdad? Si uno se fija y hace el análisis y el cruce de datos, el índice de confianza del consumidor es un indicador adelantado muy poderoso porque muestra la dirección en la que va teniendo posteriormente la actividad económica y las cifras de negocio. Después de muchísimo tiempo, en enero del 2023, hemos recuperado una senda positiva del índice de confianza del consumidor. Entonces eso nos está mostrando un poco de que hay un ritmo de mejora al inicio de este año, ¿verdad? Vamos a ver si esa cuantía es realmente lo que uno estaba esperando o si todavía ese ritmo de mejora es un poco más lento de lo que quisiéramos. Pero en definitiva, la sensación que hoy existe, aunque sea mínima, es una sensación de mejora hacia adelante, es una sensación de que efectivamente este puede ser un año donde retomemos esa senda de crecimiento.
El tema de inflación también es muy importante y sigue generando cierta preocupación. Un dato que me llamó la atención es que el informe de expectativas económicas del Banco Central marcó de que para el año que viene inclusive se prevé un poco más de inflación en nuestro país. Esto evita que el Banco Central todavía pueda llegar a esa meta de 4% redondo, inclusive para el año que viene, según la encuesta, ¿verdad? ¿Cómo ves el tema inflación, Jorge? ¿Hay una mayor presión por parte de los precios de lo que se estaba previendo anteriormente? Bueno, la inflación ahí, quisiera comenzar diciendo que el objetivo del Banco Central sigue siendo 4%. Si no llega a ser 4% se equivoca y bueno, tiene un rango importante porque es 4% más 2 menos 2. O sea, puede ser 6, puede ser hacia abajo, podría ser 2 y todavía está dentro de su línea de objetivo. Entonces, ¿qué es lo interesante de cuestiones como las que estás mencionando? De que hoy las expectativas que tienen los agentes económicos para este año es, no vamos a llegar al 4%. Con la evolución de precios que estamos teniendo, no creemos que lleguemos a eso, pero vamos a llegar al 5%. Vamos a estar dentro del rango de objetivos de inflación. Y eso es un dato interesante y también, por primera vez después de varios meses, en el largo plazo, 18 a 24 meses, los agentes económicos ya anclan las expectativas. ¿Qué significa anclar la expectativa? Que para ese horizonte, los agentes económicos hoy están diciendo, sí, yo creo que ahora todavía no, pero en 18 meses vamos a estar al 4%. Eso no se veía en las encuestas anteriores, en los meses anteriores. Como te decía, después de mucho tiempo las expectativas se están anclando en el mediano y largo plazo. Todavía no en el corto plazo, es una cuestión lógica, explicado por la suba de algunos precios en los rubros de alimentos. Hubo mucho desfasaje entre la oferta y la demanda de algunos insumos que terminan afectando a la canasta básica. También los combustibles, recordarán que a inicios de año se ajustaron y también la tarifa de la ANDE, que terminaron los descuentos del 25% para consumos menores a 1000 gigavatios. Entonces, todo eso terminó también impactando en que el ritmo de la inflación del primer mes del año interanualmente tenga un valor de 7,8%. Ahora, Eduardo, quisiera ir un poco más profundo ahí. ¿Y qué es lo que uno encuentra cuando empieza a desagregar esa inflación? Además de lo que mencionábamos, de los rubros que terminaron afectando para el mes de enero, probablemente en febrero comencemos a ver alguna mejora en algunos alimentos. Algunos precios de la carne, de algunos cortes, vienen bajando, no todos, pero algunos sí. Entonces eso también va a marcar un poco seguramente un pequeño ritmo de mejora en lo que va a ser el indicador para febrero. Ahora, hay una cuestión muy interesante, que cuando uno separa los componentes por productos, encuentra que productos internacionales, productos importados, la inflación sigue muy alta, 12,8%, casi 13% redondeando, y la inflación en productos locales es un poco más del 5%. ¿Qué quiere decir eso? Que creería yo que es un buen momento para también apostar a lo nuestro, para mirar internamente, para mirar lo que estamos haciendo en el país y cómo muchas industrias nacionales están intentando subsistir, competir y dar productos de calidad, porque los insumos subieron, los precios subieron, la logística subió y aún así la evolución de precios en el año fue mucho menor a los productos importados. Eso habla del margen de competencia que tienen los productos nacionales y es ahí donde tendremos que darle un poco algo de empujón a nuestras industrias nacionales para que realmente se inserten en muchos más productos, para que vayan ganando espacio en góndolas de supermercados, para que vayan diversificándose cada vez en más productos y bueno, cuando las incidencias internacionales existan como las que existieron el año pasado, tengamos también capacidad de respuesta para que finalmente tengamos menor impacto en el bolsillo. Esto que mencionas tiene mucho que ver con la cotización del dólar. El dólar está alto
está bastante fortalecido, hay una tendencia que se viene arrastrando desde 2021, 2022, de mayor fortalecimiento del billete estadounidense. ¿Esto podría mantenerse todavía en un corto plazo, Jorge, teniendo en cuenta de que por lo menos Estados Unidos sigue ajustando al alza sus tasas de interés? Bueno, son varios los factores que podrían explicar de por qué los productos nacionales tuvieron un menor ritmo de inflación que los productos importados. Tiene que ver con la logística, tiene que ver con el tipo de cambio, pero también tiene que ver con otros factores que terminan impactando muchísimo a los productores nacionales, a los productores industriales nacionales, como ser el contrabando. Eh, por más de que tenga que ir ajustando a un ritmo mayor el precio, a veces tengo que seguir subsistiendo en el mercado, por lo tanto, hay una distorsión enorme de precios por parte de estas cuestiones que escapan totalmente de lo legal. Entonces, eso también, bueno, termina repercutiendo en el empleo, en la capacidad productiva, así que tenemos que ir mirando también cuestiones como esa dentro del proceso de formación de precios. Lo que vos mencionabas del tema de tipo de cambio, por supuesto, cuando uno mira para atrás ve una evolución muy interesante de lo que fue el tipo de cambio que llegó a niveles históricos en el último mes y luego se fue corrigiendo. Creemos que eso se va a ir ya estabilizando. ¿Por qué? Porque el año pasado cerrábamos con un déficit comercial que lo tuvimos después de 30 años. Las importaciones superaron a las exportaciones. Es decir, compramos más de lo que sacamos. Este año, el primer mes, nuestras exportaciones comenzaron a recuperarse, ha mostrado una muy buena dinámica, eso ya permitió incluso el ingreso de mucha divisa al Paraguay, lo cual fue estabilizando otra vez y así fue que pasamos de 7.400 y algo a lo que hoy es 7.250 más o menos, que hoy las estimaciones dicen que el primer trimestre estaría cerrando alrededor de ese valor, incluso un poco menos. Jorge, ¿y cuál es la perspectiva respecto a las tasas de interés? Todo esto que estuvimos conversando, el tema precios, el tema inflación, guarda mucha relación con las tasas de interés y el camino que está trazando el Banco Central con su tasa de política monetaria. ¿Te parece que la tasa va a seguir en niveles elevados, por lo menos en un corto plazo? La tasa va a ir bajando, pero no quizás a valores actuales que estábamos acostumbrados anteriormente. Y eso no solo acá en Paraguay, sino a nivel global. Hoy la lucha contra la inflación sigue latente. En el mundo, ¿qué es lo que se está observando? Que los valores interanuales de variación de precio vienen bajando muy lentamente, pero no todos los componentes. Un componente que sigue muy alto es el componente de alimentos. Otro componente que sigue muy inestable es el componente de energía, principalmente por los combustibles, que de repente baja y de repente tiene un salto muy alto. Por lo tanto, la lucha contra la inflación no ha terminado. Es como que se estabilizó eso, pero sigue ahí con mucha incertidumbre. Entonces, esas reducciones de tasa se van a ir dando muy lentamente, ¿verdad? Hoy tenemos una tasa de política monetaria de 8,5%. Se espera que para final del año eso esté alrededor de 7%. Entonces, ese camino de 8,5 a 7 esperemos que se vaya dando de manera gradual en el año, no va a ser de un salto. Entonces, todavía queda un largo trayecto por recorrer para ir reduciendo y convergiendo a tasas con las cuales antes estábamos acostumbrados. Que por cierto, vale la pena decir que eran tasas ya luego que tenían mucha presión sobre un flujo de caja para las inversiones a nivel local y que hoy están todavía más elevados por estas cuestiones de la inflación. Así que ahí también queda un enorme desafío de pensar hacia dónde apuntar para dar un empuje al crecimiento, ¿verdad? Porque ese crecimiento que queremos finalmente termina siendo un poco restrictivo tasas muy altas, ¿verdad? En la medida que uno tiene tasas altas, uno va metiendo un poco de presión para limitar ese ritmo de crecimiento. Entonces ahí existe toda una negociación de liberamos mucho más rápido de eso para ganar crecimiento, pero en contrapartida, ¿qué podría pasar? Se podría disparar de vuelta los niveles de precios. Así que es todo un arte ahí estar negociando esas medidas de política, que es lo que uno podría hacer, no mirarlo a nivel macro, sino mirarlo a un nivel
finamente en términos micro y decir, yo escojo ciertos sectores que me podrían dar mucho más impacto en términos de empleo, en términos de producción, en términos de capacidad de exportar esos productos, y a esos sectores veo las condiciones especiales de las cuales les podría conseguir, ¿verdad? Unas tasas un poco preferenciales con relación a otros, eh, ayudas o empujes económicos que podrían dar, ganando, por otro lado, empleo, ganando divisas con las exportaciones. Entonces, quizás por ahí deberíamos de pensar también cuando hablamos en términos de política económica. Jorge, finalmente, ¿te parece que el tema económico va a tener un impacto, perdón, el tema político va a tener un impacto en el tema económico durante el año 2023? ¿Te parece que sería lo suficientemente relevante o no cambiaría tanto la dinámica de la actividad económica? Paraguay se ha caracterizado por ser un país relativamente predecible. Creo que los paraguayos hemos demostrado que en términos muy generales somos muy conservadores. Entonces, creería que independientemente de cuál sea el grupo que termine ganando las elecciones, hay ciertas políticas con las cuales el Paraguay ya se ha casado con ese tipo de políticas. Entonces, creo que vamos a seguir ese camino. Algunos cambios que algunos están proponiendo, pero que creo que la dinámica misma con la que venimos arrastrando varios años, una cierta disciplina y estabilidad macroeconómica, van a marcar la hoja de ruta de los candidatos finalmente. Así que sí, las políticas claramente tienen incidencia. Cuando uno mira algunas de las propuestas que se están discutiendo, muchas de esas propuestas requieren financiamiento que termina afectando nuestras finanzas públicas, y la pregunta muchas veces es, con las promesas que dan todos los candidatos, ¿de dónde sacamos esa plata? Entonces, esas son las cuestiones que de por ahí pueden poner en riesgo algunas de las cuestiones de las que te hablaba de la estabilidad, pero más allá de eso, creo que el Paraguay ha decidido ser conservador. El Paraguay ha decidido mantener una cierta estabilidad macroeconómica. Creo que el gran desafío que tenemos, y el desafío también para aquellos que tomen el gobierno próximamente, es que eso permee, esa estabilidad macroeconómica comience a permear mucho más rápido en cuestiones microeconómicas, en cuestiones sectoriales, en cuestiones de desarrollo de estos productos nacionales que decíamos, en cuestiones de identificar sectores que generen empleos y empleos de calidad para los paraguayos. Jorge, te agradecemos muchísimo tu tiempo, esperamos contar contigo nuevamente. Un gusto siempre. Estuvimos conversando con el economista Jorge Garicoch.